Ven Adonai Yeshua, de Watchman Nee. Escúchalo en Deseando de Dios. Capítulo 2. Las 7 iglesias. Resumen de capítulos 2 y 3.1. 7 iglesias diferentes. Las 7 iglesias en estos dos capítulos están iglesias cual realmente existió a esa hora, y las situaciones descrito fueron además la actual condiciones de estas diversas iglesias. Sin embargo, estas 7 iglesias en además representan 7 periodos en la historia de la iglesia junto con sus respectivas características. Sin embargo, estas características están no absoluta o exclusivamente aplicable a cada periodo, es solo eso. Por ejemplo, la post-apostólico iglesia posee a semejanza más a Efeso, que la iglesia de la segunda generación es más como Esmirna, y así sucesivamente. Pero, de hecho, la iglesia post-apostólica tiene las condiciones de las otras 6 iglesias como bien 2. Los 7 ángeles. Cada carta está dirigida a un ángel. Nosotros ya he discutido quiénes son estos ángeles. Que el Señor nos levante arriba como mensajeros. Aunque cada carta está escrita para el ángel, es sin embargo dado a la iglesia. Por lo tanto preocupaciones todos creyente. 3. 7 direcciones de estilo propio. En cada letra, nuestro Señor pronuncia algo de sí mismo, y lo que Él dice encaja perfectamente como el remedio a la condición de cada iglesia. Por ejemplo, Efeso es una iglesia que ha perdido su primer amor, así el Señor se revela como quien camina en la medio del adorado candelabro. Esmirna será iglesia que sufre. A ella el Señor se manifiesta como el que estaba muerto y revive para animarlos a ser mártires. Pérgamo es una iglesia mundana, por eso el Señor se revela como el uno con la espada afilada de 2 filos capaz de cortar el mundo en 2. Tiatira es una iglesia adúltera corrompida, por eso el Señor se aparece con ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido para inspeccionar y juzgar. Sardis es una iglesia muerta, por lo tanto el Señor espectáculos el mismo adelante como la uno quien posee la espíritu de la vida, las 7 espíritu de Dios, y la brillante estrellas. Filadelfia esa iglesia guardando fielmente la verdad, y así el Señor se proclama como el que es santo y verdadero y que les abre de par en par la puerta del trabajo. La Odisea es una iglesia llena de opiniones humanas, y por eso la Señor revela que Él es la cabeza sobre toda la creación. 4. Significado de las 7 localidades. Efeso significa deseo o soltando, que muestra cómo han dejado su primer amor. El palabra Esmirna llega de la palabra mirra, cual significa amargo, por lo tanto significando periodo cuando la iglesia ha sufrido por debajo la romano persecuciones. Pérgamo significa alto torre, por lo tanto representando a la iglesia con poder y posición mundanos después de la romano emperador Constantino la Gran aceptado cristiandad. Tiatira denota sacrificio incansable, descripción que encaja bien la periodo de la subir de la católico sistema, con la instigación del sacerdocio especial y de la idolatría. Esto puede ser considerado la era más oscura y corrupta de la iglesia. En cuanto a su significado, Sardis connota renacimiento o restauración, un desarrollo cual sucedió a la hora de la Reforma, con sin embargo su espiritual condición todavía débil o muerto. Filadelfia habla de amor fraterno, que tuvo su ejemplificación a lo largo de 100 años atrás cuando allá estaba semejante a recuperación de la iglesia. Algunos los cristianos dejaron atrás todas las sectas. Se unieron en amor y mantuvieron fielmente las verdades en la Biblia. La Odisea sugiere la gente opiniones, y como esto se aplica apropiadamente a la condición de iglesia hoy, eso es así lleno de opiniones de los hombres. 5. 7. Yo sé, cada letra incluye las palabras yo sé. El Señor conoce nuestra conducta, sea buena o mala. Él hace lo mejor que puede elogiar a los buenos, pero también reprende severamente a los malos. Esto es la simbólico del justo juicio del Señor. 6. 7 exhortaciones. Cada iglesia posee su propio peculiar situación, y el Señor exhorta a cada uno de ellos en consecuencia.
Sus palabras de exhortación a las varias iglesias están grabadas en Revelación 2 y 3 como sigue: a Éfeso 2.4, 5, a Esmirna 2.10, a Pérgamo 2.14 a 16, a Tiatira 2.20, a Sardis 3.2, 3, a Filadelfia 3.11 y a la Odisea 3.17 a 20, 7 promesas. El Señor aumenta hasta vencedores en cada iglesia con el propósito de mantener su testimonio a ellos. Él da promesas especiales. Estas promesas se dan en 2.7, 2.10 a 11, 2.17, 2.26 a 3.5, 3.12 y 3.21, 8. 7 llamadas. Cada letra contiene las palabras: el que tiene un oído, dejará el oír que la Espíritu dice a las iglesias. 2.7, 2.11, 2.29, 3.6, 3.13 y 3.22, ya que estas 7 letras están dictadas por Señor mismo. Porque dice el registro que es el Espíritu Santo quien habla a las iglesias, a pesar de que el Señor habla directamente a Juan. La iglesia puede solo leer que Juan posee escrito. De modo que en la lectura de ellos debe estar la iluminación del Espíritu Santo para entender. Además, aun cuando el Señor estaba en la tierra, nunca hablaba por sí mismo, sino que siempre hablaba por el Espíritu Santo. Hoy todavía habla por el Espíritu Santo. En consecuencia, es lo mismo que el Espíritu Santo hablando a las iglesias. Dejar nosotros ahora llevar acerca mira al contenido de cada carta. 2.1 a 7. La iglesia en Éfeso 2.1. Escribir Juan sirve como la del Señor secretario. Él es el registro que la Señor posee dicho. La iglesia en Éfeso. La iglesia tiene 2 aspectos diferentes. Uno es la místico iglesia, la otro es la local iglesia. Uno es la cuerpo de Cristo, la otro es la casa de Dios. El iglesias referido en estos 2 capítulos se encuentran las iglesias en cada localidad grande. Es el distinción entre la iglesia en Éfeso y la iglesia de Éfeso, porque la iglesia solo reside en Éfeso, no pertenece a Éfeso. Para esta razón, nombres semejante como la romano católico iglesia, la griego ortodoxo iglesia, la chino iglesia, y así que adelante no son bíblicos. A la ángeles de carta a Éfeso es dirigido a la mensajero. Como muy diferente es esto de Pablo carta a la Efesios. Allí Pablo escribió a todos los creyentes, mientras que aquí, debido a las salidas de la vida terrenal o declinaciones en la vida espiritual, solo la mensajero estaba capaz a recibir esta carta. A comparación de las 2 cartas revelarán aún más la gran diferencia en la actitud de esa iglesia. Situación entonces y ahora. Éfeso se ha aflojado en verdad, se ha dibujado espalda, y estado dañado. El Señor espectáculos adelante el mismo a esta iglesia como la uno que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda en medio de las 7 dorados candelabros. Así que como a causa la iglesia en Éfeso y su mensajero para saber que él posee plena autoridad y examina todas sus iglesias. 2.2. 3. Estas son palabras de elogio del Señor. Lo que él elogia toca 3 perspectivas. 1. Con respecto a sí mismos. A. Obras. Deben haber tenido buenas obras. B. Grande. Trabajo. Deben tener trabajado diligentemente. Y C. Paciencia. Ellos tenían la padres corazón, así que como para soportar y tolerar las debilidades de otras personas. 2. En cuanto a la dirección de la iglesia. A. No dan a luz a los malos. Confer 1 Cor 5. Y B. Grande. No aceptan trabajadores descuidadamente. No. Ellos incluso prueban a apóstoles. Todos estos espectáculos eso ellos tener espiritual discernimiento. 3. En cuanto al mundo, soportan pacientemente por él el nombre del Señor y no te canses. A partir de esta descripción podríamos concluir eso. La iglesia en Éfeso es la más perfecta. 2.4 Aunque la iglesia en Éfeso se ve tan bien, el Señor sin embargo tiene algo contra ella. Ella perdió su primero amar. Podemos preguntarnos cómo una iglesia verdaderamente funcional puede carecer tanto de interior amar hacia el Señor.
Todavía experiencia dice nosotros eso allá puede ser afuera actividades incluso aunque la primero amar dentro es ya perdió. El primero amar es la mejor y la mayoría perfecto amar. Puede surgir la pregunta, ¿cómo se pierde el primer amor? 1. Puede ser adeudado a un énfasis excesivo en obras bastante que encariñoso la Señor. 2. Puede ser por desobediencia a la Señor Juan 15.10. ¿A quién está en nosotros mostrado eso que la Señor requiere es nuestro amor hacia Él? Si hay trabajo y conocimiento espiritual y, sin embargo, hay no amar, todas es inútil. Un Tes 1.2, 3, 1 Cor 13.2, 2.5 El Señor les indica un camino de restauración. 1. Recuerda por tanto, de dónde has caído. Esto significa que debe haber una investigación de la causa. Hay una razón para cada retroceso. A menos que se encuentre la causa, la restauración es imposible. De acuerdo con la vista del Señor, aunque la iglesia en Efeso es exteriormente perfecta, ella ya ha caído interiormente. La caída interior precede al fracaso exterior. 2. Y arrepentíos. Arrepentimiento es no solo requerido de pecadores, eso es igualmente necesario para los creyentes. Cada vez que hay una apostasía, existe la necesidad del arrepentimiento. 3. Y hacer las primeras obras. Arrepentimiento es negativo, tiempo hacer las primeras obras es positivo. De esta palabra podemos deducir que la iglesia en Efeso no está haciendo lo que realmente hacía antes. ¿Cuáles fueron las cosas que ella anteriormente? Sabemos que estos no podrían haber sido trabajo, paciencia, diligencia, resistir a los hombres malos, etc. A pesar del hecho de que nada se menciona explícitamente, una lectura atenta de la carta al Efesios nos convencerá de dos cosas que habían estado haciendo antes. 1. Eran fieles, 1.1, y 2. Dejaban que Cristo fuera el Señor, 3.17. Por lo tanto, en este versículo el Señor muestra el camino a la restauración por un lado y revela su juicio por el otro, el camino de primer amor, pero luego seguido de una advertencia, o si no, vengo a ti, y moveré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, moverse la candelero afuera de su lugar. Ya que la palabra candelero representa la iglesia, la deber de la iglesia es a brillar, eso es, a testigo, a ser removido de su lugar. Esa palabra que nos impulsa a pedir que es la de la iglesia lugar. El original lugar de todas estas candelabros es antes de la Señor, 1.12, 13. 2.1. Y por lo tanto, a ser removido de su lugar significará que una iglesia dada perderá su lugar original ante el Señor y así ser rechazado por Él. Teniendo perdido su lugar, el candelabro ya no se abastece de aceite, es decir, la iglesia ya no puede ser llena del Espíritu Santo, y como consecuencia eso es incapaz a brillar por la Señor. El punto en vista aquí no se trata de la salvación, sino que es un asunto de trabajo y testimonio. Hay muchas iglesias hoy en día que simplemente se eliminan candelabros en los ojos del Señor. 2.6 Nicolaitas significa, en el original, aquellos que conquistan la gente. Esto entonces se refiere a un partido que codicia el poder y toma sobre sí mismo la posición de liderazgo. El Señor aborrece las obras de estas personas. Él elogia a los creyentes de Efeso, porque son capaz a odio que Él odia. 2.7 Él eso tiene un oído. Dejar a Él oír que la Espíritu dice a las iglesias. Tal estribillo muestra que esta carta se da no solo a la iglesia en Efeso, sino también a todas las iglesias que estén en una situación similar a la de la iglesia en Efeso. ¡Ay, qué pocos son aquellos que en voluntad oírla del Señor palabras! A pesar de ellos están por supuesto dirigida a todas las iglesias. El que tiene oído connota la triste hecho de cuantos hay en la iglesia quien tener no oído a oír. Porque no hay oído para oír las palabras del Señor. Esto no se refiere al oído físico sino al espiritual. Esto se puede entender fácilmente leyendo Mateo 13.13 a 15. Porque algunas personas no tienen oído espiritual, porque 1. No tienen aspiración espiritual, y 2. Ellos de hecho temen la palabra del Señor. Finalmente,
premio es mencionado. Él es o vence. Aquí la palabra él es singular en número. A pesar de que la iglesia como un todo ha fallado, los individuos aún pueden buscar la victoria. Que el Señor busca en estos 7 letras es para que la gente lo supere. El premio cual a vencedores voluntad de recibir es eso. Ellos deberán comer del árbol de la vida cual es en la paraíso de Dios. Esto paraíso o jardín mayoría probable puntos a la 1 en la reino de los cielos, porque la reino de los cielos es a restaurar la condición de Génesis 2. Como había en la tierra un jardín de Edén como registrado en Génesis 2, así habrá un paraíso en el reino de los cielos. Qué alegría la vencedor voluntad tener en ser con la Señor en paraíso, y no justo hacer en paraíso, pero capaz además a comer el fruto del árbol de la vida. 2.8 a 11 La iglesia en Esmirna. La iglesia en Esmirna representa la condición de la iglesia desde el segundo siglo hasta el año 313 después de Cristo. La iglesia en Efeso es frío como a su amar, mientras que la iglesia en Esmirna sufre mucho. Esto es muy significativo, ya que el Señor frecuentemente usa el sufrimiento para revivir a los creyentes que se han vuelto fríos o se han soltado. 2.8 La palabra Esmirna significa amargura que viene de la raíz palabra mirra. Mirra es mayoría precioso, y por lo tanto el sufrimiento es un sufrimiento precioso. Todos los que sufren por el Señor son verdaderamente preciosos. El primero y el último denota que el Señor es el Dios que cambios no que consuelo. Esto nombre da la iglesia en Esmirna, quien estuvo muerto y volvió a vivir. Estas fueron las experiencias de nuestro Señor tiempo en tierra. Eso da excelente consuelo y ánimo y ayuda a los creyentes de Esmirna. 1. El Señor nos deja un ejemplo. Si Él tuvo que morir mientras estuvo en la tierra, podemos ser nosotros perdonado. 2. Ya que Él sufrido hasta muerte, Él es bien capaz de compadecerse de nosotros. 4 y 15. 3. A fin de cumplir la voluntad de Dios propósito y vencer al enemigo, Él debe sufrir la muerte. Igualmente, nosotros tenemos que sufrir para que nosotros también tengamos éxito. 4. Aunque murió, no obstante vidas otra vez. Allí es esperanza, y es su voluntad no ser en vano si nosotros sufrir o morir para el Señor. 2.9 Y yo sé, 1. El Señor sabe todo acerca de nuestros sufrimientos. Por lo tanto, nuestros corazones deben descansar. 2. Ya que Él conoce nuestros sufrimientos pero aún así no nos los quita, solo puede significar que tales los sufrimientos nos son provechosos. 3. Conociendo nuestros sufrimientos ahora, Él sin duda sabe cómo premiarnos en el futuro. Los sufrimientos que soporta la iglesia de Esmirna son 3. 1. Tribulación. 2. Pobreza y 3. Blasfemia. 1. Tribulación. ¿Qué es? La tribulación es la presión que viene de fuera, tales como la oposición, el ataque, el ostracismo, la opresión, la flagelación, expoliación, y entonces adelante. 2. Pobreza. Las personas no se sienten tan mal si están ampliamente abastecidas económicamente durante la tribulación. Pero sufrir tribulación juntamente con pobreza puede en hecho ser considerado como alcanzando la fin de la carretera. A pesar de tal situación, el Señor añade una palabra preciosísima, dicho, pero tú arte rico en eso. Ahora su fe es de verdad rico, Santiago 2,5, y su amor es verdaderamente pleno, 1 Tes 1,3. De lo contrario, ¿quién haría no caer en tales circunstancias? La iglesia en Esmirna es directamente contrario a la iglesia en la Odisea. 3.17. Ahora bien, nadie puede ser Esmirna ante el Señor y simultáneamente sea la Odisea ante el mundo. 3 palabras de blasfemia. Esto es lo que nos difama. Alguno la gente puede soportar la tribulación y la pobreza, pero pocos pueden soportar la burlón de su nombre, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Esto es porque tal blasfemia es iniciada por los judíos. Incluso mientras nuestro Señor estaba en tierra, Él estaba así que blasfemado. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cuáles son las palabras de los blasfemos?
Blasfemia contra la palabra de salvación, Hechos 13.45, 18.6, 19.9, 28,22, Rom 3.8. Todavía el Señor dice, bienaventurados seréis, cuando los hombres decir todo tipo de maldad contra usted falsamente, por mi motivo, Mateo 5.11. Aquí se puede notar algo más. Digan que son judíos, y están no, pero están la sinagoga de Satanás. ¿Quién son esta gente? Antes de resolver este rompecabezas, primero debemos averiguar quiénes son los verdaderos judíos. Al leer Romanos 2.28a, Juan 8.39a y Romanos 4.11-12 podemos percibir fácilmente que un verdadero creyente en el Señor Jesús es un verdadero judío. Así, aquellos que no son judíos pero dicen que lo son, naturalmente ser una postura que señala a los judíos según la carne juntos con la prosélitos, convertido a judaísmo. Estas personas están organizadas en lo que podría llamarse judaizados. Sus enseñanzas son judaizadas, estando en parte basadas en la ley y en parte por la gracia, una salvación en parte por la fe y en parte por las obras. Sigue el sistema que está bajo la ley, con una casta sacerdotal. Había un gran número de estas personas en el tiempo de Pablo. Excepto eso estaban más desarrollados y organizados en la época de Apocalipsis. Por lo tanto, ahora se han convertido en una sinagoga de Satanás, siendo utilizada por él para propagar otro evangelio, que no es el evangelio en absoluto. 2.10 No temas las cosas que estás a punto de sufrir, estas son las cosas que aún sufrirán, además de las tres cosas antes mencionadas. Esto es verdaderamente sufrimiento sobre sufrimiento, pero el Señor nos dijo de antemano, no temas. 1. El miedo es la fuente de la derrota, la valentía impide vencer. 2. Puesto que el Señor ya ha vencido, nosotros también, aunque sufrir será eventualmente vencer. He aquí, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel, para que pueda ser probado. Al principio no es más que oposición y blasfemia, pero luego eso aumentó a incluir prisión. El propósito detrás del encarcelamiento son, 1. Que es posible que no puedan presenciar afuera, para atar la verdad del Señor. 2. Para que puedan ser separados unos de otros, disminuyendo así su fuerza. Y 3. Aquellos encarcelados puede que sufren y se debiliten en su corazón. Vaya, cómo venenosas son los engaños de los demonios. El diablo está a punto, ningún hombre es mencionado, solo el diablo es especialmente señalado aquí. Esto es para que 1. No murmuramos contra los hombres sino que aborrecerá al diablo, y 2. Podemos reconocer el enemigo y resistirlo, y tendréis tribulación por 10 días. Los 10 días citados lo hacen no referirse a literal 10 días y 10 noches. Eso simplemente dice que nosotros tendremos este sufrimiento. Nuestro tiene su límite de tiempo. También puede tipificar los 10 colosales persecuciones que fueron perpetradas por el Imperio Romano. Sé tú fiel hasta muerte. 1. Hasta muerte indica la posibilidad de ser delicado. Cuando la demonio descubre eso, el encarcelamiento no logra su objetivo, dará un paso más, a saber, a asesinato. 2. Sé tú es emitir en el imperativo estado anímico, siendo un comando. 3. Fieles hasta la muerte significa que no aman sus vidas hasta la muerte aparte. 12,11. Tal es el ataque límite del diablo. Él no puede hacer nada más si nosotros somos, por lo tanto, fieles. Y te daré la corona de la vida. Qué preciosa promesa, qué bienaventurada esperanza es esta. Santiago 1 y 12. Lo que se promete aquí no es solo la vida, sino la corona de la vida. La vida se recibe a través de creyendo, la corona de la vida es obtenida siendo fiel. Corona habla de gloria, reinando con el Señor en el reino de los cielos. 2.11 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Esto ya se ha explicado. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué tan clara es la promesa al vencedor dicho positivamente, obteniendo la corona de vida, negativamente,
para no ser herido de la segunda muerte. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte, por el contrario, se le herirá. El que es vencido será herido por la segunda muerte. Sin embargo, antes de daño de la segunda muerte es mencionado, la palabra primero especifica cuál es la victoria o la derrota aquí. La victoria aquí es un ser fiel hasta la muerte, así que naturalmente la derrota será una falta de voluntad para ser un mártir por el Señor. Uno que ama su propia vida y no se atreve a morir por el Señor será herido por la segunda muerte. Ahora preguntémonos cuál es la segunda muerte. En 20.14-15 se nos dice que los muertos después de resucitar serán lanzados al lago de fuego, que es la perdición eterna. Los creyentes, sin embargo, no tendrán parte en ello. Juan 10.28. El daño de la segunda muerte y la segunda muerte sí mismo es tan diferente. Así como la vida se opone a la segunda muerte, así la corona de la vida es en contraste al daño de la segunda muerte. Ya que allá es la diferencia entre la vida y la corona de la vida, debe haber también una distinción entre la segunda muerte y el daño de la segunda muerte. Además, nuestro saber que la corona de la vida pertenece al reino nos hará ver que el dolor de la segunda muerte es bastante, cae naturalmente dentro del periodo del reino también. Y el dolor de la segunda muerte no puede significar eterna perdición. Definamos ahora directamente cuál es el daño de la segunda muerte y qué es la segunda muerte por sí mismo. El dolor de la segunda muerte simplemente significa que un creyente después de ser resucitado puede sufrir durante la era del reino, aunque esto ciertamente no es la perdición eterna. Aquí alabaré a Dios por su justicia. Por un vencedor que sufrió el martirio en la tierra no sufrirá daño de la segunda muerte durante el tiempo del reino, sino recibirá en su lugar la corona de la vida. Sí, un cristiano derrotado que no está dispuesto a morir para que el Señor escape del sufrimiento en la tierra, serán heridos en el periodo del reino y no recibirán la corona de vida. ¿Quién no preferiría sufrir ahora y recibir la gloria después? Una tipología del Antiguo Testamento puede ayudar a ilustrar este punto. Las personas en Sodoma fueron quemadas vivas y esto puede significar la segunda muerte. La mujer de Lot fue convertida en estatua de sal fuera de la ciudad, pero esto puede sugerir el dolor de la segunda muerte. 2.12-17 La iglesia en Pérgamo. Esta iglesia significa la condición de iglesia del siglo IV chica al siglo VII. 2.12 Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, estas cosas dice el que tiene la espada aguda de dos filos. Pérgamo en el griego original significa 1. Unidos en matrimonio, lo que indica la relación entre la iglesia y el mundo, y 2. Alta torre, o fortificada, que apunta a la posición de la iglesia en el mundo. El que tiene la espada aguda de dos filos. La espada afilada tiene dos funciones, una es cortar en dos la unión entre la iglesia y el mundo, y el otro es para juzgar a la iglesia que está unida al mundo. 2.13 Yo sé dónde moras. La iglesia permanece en la tierra como un transeúnte, así como también nuestro Señor fue una vez un extraño en este mundo. Qué lamentable que la iglesia ahora haya perdido su carácter como extranjero y tiene en cambio una morada, es decir, una posición aquí. Esto muestra cómo la iglesia se ha vuelto mundana, y su morada está en Pérgamo, que significa alto torre, es decir, teniendo una superior posición, influencia y gloria. A juzgar por la apariencia exterior, la iglesia es muy próspera, posee posición, influencia y gloria. Pero en realidad ella ha sido corrompida y derrotada, porque aunque el deber de la iglesia en la tierra es luchar contra el enemigo, ahora es propietaria de una morada donde el asiento es de Satanás. En otras palabras, Satanás ocupa un lugar en la iglesia. Qué lamentable es esto. En los días de Antipas mi testigo, mi fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás en estas 7 letras, el nombre del creyente siempre se menciona excepto el de Antipas. Así se afirmó la extrema importancia de este creyente, porque Antipas es delicado, con el fin de retener el nombre del Señor y no negar su fe. Es decir, lo mataron porque testificó fielmente a estos hechos.
y retienes mi nombre, y no has negado mi fe mientras vivió Antipas, y gracias a su posición fiel, toda la iglesia se mantuvo firme, pero después de que lo mataron, toda la iglesia fue agitada. 2.14 Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que hay algunos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que coman cosas sacrificado a los ídolos, y a cometer fornicación. Balaam estaba codicioso, profeta del Antiguo Testamento, cuyas enseñanzas apuntaban a unir a los israelitas con los gentiles. ¿Cuántos hay hoy que predican por el bien del dinero, y cómo abogan por una unión con el mundo? Como Balaam fue contratado por Balac, así desde el tiempo de Constantino el Grande, muchos otros han sido empleados por reyes. Los efectos de la enseñanza de Balaam son: 1. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, es decir, a mezclarse con otras religiones. Y 2. Cometer fornicación, que en otras palabras es ofrecer amistad al mundo. 2.15 Así tienes también algunos que retienen la doctrina de los nicolaitas de la misma manera, puesto que el periodo tipificado era el tiempo cuando el Imperio Romano aceptó el cristianismo como su religión, y ya que mayoría de la gente tenía no conocimiento de cristiano verdaderos, naturalmente, la carga de llevar a cabo las cosas espirituales recayó sobre una minoría. El sistema de clases se convirtió en una necesidad, y pronto este sistema se desarrolló en una especie de enseñanza. 2.16 Arrepiéntete, pues, si no, vendré pronto a ti, y te haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. La espada en el versículo 12 es la palabra del Señor, que cortará en dos nuestra relación con el mundo. Si escuchamos su amonestación pero no nos arrepentimos y rompemos nuestra relación con el mundo, seremos juzgados por su palabra como espada. 2.17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y sobre la piedra escrito un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Aquí hay dos promesas para el vencedor, a saber: 1. El maná escondido. Maná es un tipo de Cristo. Juan 6.49a. Lo visible, todos los hijos de Israel compartían el maná, pero el maná oculto, el maná debía ser preservado para Canaán. Todos los creyentes disfrutan la salvación de Cristo, pero solo los vencedores participan de esa secreta parte de Cristo que no es conocida por todos. 2. Una piedra blanca. Durante aquellos días una piedra blanca en el cual estaba escrito el nombre del candidato se usaba para la elección, y luego se depositaba en una urna. Aunque un vencedor obviamente no será elegido por el mundo religioso, recibirá no obstante del Señor una piedra blanca en la que está inscrito un nuevo nombre desconocido para todos los demás. Esto indica la satisfacción del Señor con nosotros. 2.18 A la iglesia en Tiatira. Esta iglesia representa el sistema romano católico. 2.18 Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: estas cosas dice el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego, y sus pies están como bruñido bronce. El Señor identifica a Él mismo como uno cuyos ojos son como una llama de fuego que puede ver a través y distinguir todas las cosas, y 2. El Hijo de Dios. Por lo tanto, recordando a la Iglesia Católica Romana su error desmesuradamente edificante, María, y sus pies, semejantes al bronce bruñido, que son capaces de ejecutar sentencia, lo que sus ojos condenan, sus pies pisotean abajo. 2.19 Conozco tus obras, tu amor, tu fe y tu ministerio, paciencia, y que tus postreras obras son más que las primeras. Nosotros nos sorprendemos al oír hablar de las muchas buenas obras que se encuentran en una iglesia tan corrupta. Naturalmente, estos son realizados por pocos parientes. A pesar del fracaso de la gran mayoría, todavía quedan algunos quienes están excelentes. Esto puede ser demostrado por la historia de la Iglesia. Nota del traductor: como se indicó en el prefacio de esta traducción al inglés del estudio del Sr. Nere sobre el libro de Apocalipsis,
que parte del estudio que trata de los capítulos 2.19 a 3.22 fue encontrado desaparecido, en aras de la finalización. Por lo tanto, el lector encontrará, en los párrafos que siguen, una nueva disposición de una traducción al inglés, hecha por el presente traductor, del parte pertinente de una de las obras posteriores del autor publicada en chino, titulado Ortodoxia de la Iglesia. Esto traducido parte es tomado directamente de la primera edición china del trabajo, que fue publicado en Chongqing en 1945. El Señor reconoce que hay algo de realidad incluso en el sistema católico romano. Gente como Madame Guyon, Francois Fenelon, Lacombe, John Tauler y muchos otros no solo fueron salvos, sino que también conocían a Dios de una manera real. Esto es algo para que nosotros recordemos. 2.20 Pero tengo esto contra ti, que sufres la mujer Jezabel, y ella enseña y seduce a mis siervos para cometer fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién es esta Jezabel? Jezabel, cuya historia se registra en 1 Reyes, era una personalidad inusual del Antiguo Testamento. El rey Acab de Israel tomó por esposa a esta Jezabel, la hija de un rey sidonio. 1 Reyes 16.31. Ella sedujo a la gente a servir y adorar a otro dios, incluso a Baal. El problema creado en ese momento era más que simplemente una adoración de ídolos. Los hijos de Israel también habían cambiado de Dios. Ellos hicieron Baal su Dios. Nunca antes había habido un rey que guiara a Israel al pecado más que el rey Acab. Fue el primero que dirigió a la gente para adorar a un dios extranjero. Su pecado superó incluso al de Jeroboam. La mujer aquí mencionada es Jezabel. Ambas cosas, la mujer mencionada en Apocalipsis 17 y la mujer que escondió la levadura en 3 medidas de harina, como se menciona en Mateo 13, presagiaban el sistema católico romano. He aquí una mujer que trae confusión al pueblo de Dios así como a la palabra de Dios. Ella trae la idolatría. Ella se llama a sí misma una profetisa. Ella desea predicar y enseñar. Es muy cierto que según la verdad divina la iglesia se presenta ante Dios en la posición de una mujer. Pero cada vez que la iglesia asume la autoridad para enseñar, se vuelve en Jezabel. La iglesia de Dios no tiene derecho a hablar por sí misma. En otras palabras, la iglesia no tiene doctrina propia, ya que solo el Hijo de Dios es la verdad y tiene verdades. Cristo como la cabeza, la iglesia solo la puede hablar. Como el sistema católico romano, convertido en Jezabel, insiste en lo que dice la iglesia en lugar de lo que dice la Biblia o lo que dice el Señor. Jezabel ha cometido adulterio, se ha unido al mundo. El fenómeno del sistema católico romano en el pasado, 1000 y tantos años es, según la epístola de Santiago, 4.4, un adulterio de primera magnitud. Aquí encontramos que la iglesia ha perdido su castidad. La consecuencia de tal adulterio es la adoración de ídolos. Estamos enfrentados con el hecho de que nada menos que la Iglesia Católica Romana tiene muchos ídolos. Tú sufres a la mujer Jezabel, y ella enseña y seduce a mis siervos fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Porque Jezabel, porque ella introduce dioses extranjeros y así pueden representar a la Iglesia Católica Romana. Qué extrañas deidades han sido tomadas y etiquetadas con nombres cristianos. La más notable es la imagen de María. Los griegos tenían a la diosa Venus, los países del este tenían la diosa de la misericordia, los egipcios tenían a la diosa de la región inferior, pero solo el cristianismo no tenía diosa. Por el motivo de tener a la diosa, por lo tanto, María fue introducida. Esto es una idolatría añadida a la fornicación. El fracaso de los creyentes en Tiatira, dice Dios, es permitir que tal enseñanza prevalezca sobre ellos. 2.21 Y le di tiempo para que se arrepintiera, y ella no quiso arrepentirse de su fornicación. Solo hay una mujer en el mundo entero que ha matado a los profetas, y ella es Jezabel. Durante los siglos intermedios, un número incontable de hijos de Dios murió, como mártir a manos de la Iglesia Católica Romana.
Ella insiste en que lo que decide o juzga es correcto, y trata de controlar el pensamiento del hombre. Ella no se arrepentirá. 2.22 Aquí, yo la arrojo en una cama. Observe que esto no es un ataúd, sino una cama. Significa que ella está arreglada de por vida, al igual que un médico puede declarar que la enfermedad de un paciente es terminal. Su condición no mejora. 2.23 Mataré a sus hijos con la muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña los riñones y los corazones. Y daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Esto puede referirse a cómo Dios en el futuro usará al anticristo y su partido para destruir el sistema católico romano. 2.24-25 Pero a vosotros os digo, a los demás que están en Tiatira, como muchos que no tienen esta doctrina, que no conocen las cosas profundas de Satán, como suelen decir, no arrojo sobre ti ninguna otra carga. Sin embargo, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Observe la frase los demás que están en Tiatira. Jezabel quería matar a Elías. Este último estaba muy decepcionado y asustado, por lo que se escondió. Cuando Dios lo interrogó, se quejó de que él estaba solo y sin embargo, su vida estaba en peligro. La respuesta de Dios para él fue, había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 1 Reyes 19. Estos son los demás que están en Tiatira. Gracias a Dios, todavía hay quienes no tienen esta enseñanza, que no conocen las profundidades de Satanás. La palabra batea en griego es traducido misterio o profundo cosas. Si le preguntas a un sacerdote católico si puede tomar la Biblia y comentar, a menudo se le dirá que la Biblia es un misterio tal que nadie sino el Papa es capaz de entenderlo. A los que no siguen tal enseñanza, el Señor no les impone ninguna carga, excepto la de guardar lo que ya ha aprendido de Él. Basta con guardarlo hasta que Él llegue. 2.26-27 Y el que venciere, y el que guardare mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como son los vasos del alfarero roto en escalofríos. Como también yo he recibido de mi Padre. Esta es la primera promesa. En el reino venidero, el que venciere hoy gobierna las naciones con vara de hierro. Lo que Dios crea es piedra, pero lo que produce el hombre es ladrillo. Desde el tiempo de la Torre de Babel hasta el tiempo descrito en 2 Timoteo, todos los que falsifican la obra de Dios son considerados vasos de barro. Ellos serán quebrantados uno por uno hasta la llegada del nuevo cielo y la nueva tierra. 2.28 Y le daré la estrella de la mañana. Esta es la segunda promesa. Hablando físicamente, conocemos que la estrella de la mañana en el cielo es Venus. Tiene 2 características: ser la primera estrella en aparecer en el cielo al amanecer, además de ser la primera al anochecer. Un día el Señor será visto por todo el mundo. Mal 4. 2 El sol de la justicia surgirá, pero los que ven la estrella de la mañana son necesariamente despiertos mucho antes, mientras que la gran mayoría todavía están dormidos. Y estos que ven la estrella de la mañana son los vencedores. 2.29 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El Señor habla no solo a la Iglesia Católica Romana, sino a todas las iglesias también. En las 3 cartas anteriores, la llamada por vencedores siempre sigue las palabras el que tiene oído, que oiga. Pero a partir de Tiatira, esta orden se invierte. Esto indica que las primeras 3 iglesias pertenecen a una clase, mientras que las últimas 4 iglesias componen otra clase. La historia de Esmirna comienza después de que ha terminado la de Efeso, y así también comienza la historia de Pérgamo después de la de Esmirna. Tiatira viene después de que se cierra la historia de Pérgamo, pero Tiatira no pasa de la escena cuando llega Sardis. En cambio, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea continuarán hasta la segunda venida del Señor Jesús. 3.1-6 La iglesia en Sardi. A medida que la iglesia cae progresivamente, a partir de las obras de los Nicolaitas en la era apostólica, a la dominación de la profetisa Jezabel en el sistema católico romano, Dios ya no puede tolerarlo. De ahí viene Sardis.
Sardis significa restauración en griego. Sardis es la reacción de Dios a Tiatira. La historia de los avivamientos es la historia de reacciones divinas. Cada vez que Dios comienza a hacer la obra de avivamiento, Él está reaccionando contra el statu quo. Ahora la reacción de Dios es la recuperación del hombre. 3.1 Las cosas dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En Éfeso, el Señor tiene las 7 estrellas en su mano derecha. En Sardis Él posee las 7 estrellas. Éfeso es el deterioro de la era apostólica, mientras que Sardis es la recuperación de Tiatira. Obra sin amor es Éfeso, y nombre sin vida es Sardis. Así que estos dos forman un par. Los 7 espíritus son enviados por Dios al mundo para hacer las obras de la vida. En Éfeso las 7 estrellas apuntan a los mensajeros, pero aquí significa esclarecedor. La obra de avivamiento se hace en parte en el espíritu y en parte en la luz. Sardis, por lo tanto podemos decir, representa la historia de la iglesia protestante de la Reforma hasta el regreso del Señor. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, y estás muerto. Nadie dudará jamás de Lutero como siervo de Dios, ni nadie será escéptico de la Reforma como una pieza magnífica de la obra de Dios, como reacción divina. Cuando Lutero comenzó su trabajo, estaba Sardis. Su motivo era totalmente por restauración. 3.2 Sé vigilante y establece lo que queda, que estaban a punto de morir, porque no he hallado obras tuyas perfeccionadas ante mi Dios. El Señor no dice que la obra de Lutero no es bueno, solo dice que no está perfeccionado, teniendo todo buen comienzo todavía sin fin. Siendo el Señor perfecto que es, exige perfección. Con la Reforma tenemos la justificación por la fe restaurada así como una Biblia abierta, pero en el asunto de la Iglesia, la Reforma sigue imitando a Roma en lugar de volver al estado de la Iglesia primitiva. Esto es historia. La Reforma deja a la Iglesia siendo un asunto sin resolver. Lutero mismo no consideró la justificación por fe suficiente para completar la Reforma, porque habían cosas concernientes a la Iglesia que fueron dejadas para que otros las abordaran. Todavía nos hemos detenido en seco, aunque hayamos vuelto a la fe una vez entregado a los santos, todavía no hay un cambio formidable en el estado de la Iglesia. Las iglesias en la Reforma se unieron a varias naciones. Como Tiatira está casada con el mundo, así Sardis está unido a diferentes naciones. En el siglo XVIII comenzó la historia de los disidentes. Aquellos que no querían seguir las líneas nacionales utilizaron en su lugar doctrinas como sus líneas de demarcación. Tienes nombre de que vives, y estás muerto. Sé tú velad, y estableceréis lo que queda, lo que estaba dispuesto para morir. Esto se refiere a la justificación por la fe y la Biblia abierta. En toda la historia de Sardis, estos se ven morir, y el Señor por lo tanto exhorta a los creyentes a establecer las cosas que quedan. 3.3 Acuérdate, pues, de cómo recibiste e hiciste escuchar, y guárdalo, y arrepiéntete. La historia del protestantismo es una de avivamientos. Hoy el protestantismo actúa como si fuera una copa. Cuando haya la bendición de Dios, la gente se organizará para contenerlo. Aunque la bendición de Dios está todavía allá, eso es ser circunscrito. Durante la primera generación, la copa está llena. Con la segunda generación, sin embargo, solo está medio lleno, por lo que el mensaje se vuelve menos claro, y para la tercera o quinta generación, no hay más agua pero solo queda la copa. La gente luego discute sobre qué copa es la mejor, pero nadie puede obtener nada para beber. Y el resultado, Dios responde con otra reacción, y entonces otra Sardis es nacida. El hombre siempre trata de establecer algo para preservar la gracia de Dios. Ahora bien, la copa de la hechura del hombre nunca se romperá porque nunca carece de personas que se esforzarán por mantenerlo. De manera que toda la historia es una de avivamientos. Por un lado está el avivamiento, porque que estamos agradecidos a Dios. Por otro lado, en estos avivamientos el hombre jamás vuelve al principio, y en consecuencia nosotros los creyentes son reprendidos por Dios. Los siervos de Dios tienen este único problema,
que les resulta extremadamente difícil distinguir entre lo que está vivo agua y lo que es una taza vacía, y así de cada taza vieja allí evoluciona continuamente alguna copa nueva. El protestantismo, entonces, está siempre experimentando un avivamiento, pero el Señor lo declara imperfecto. Está casi perfecto, pero no del todo, ya que nunca ha vuelto al comienzo. Recuerda, pues, cómo recibiste y oíste. La pregunta no es cómo recibir y escuchar ahora, sino cómo las cosas fueron recibidas y escuchadas entonces. Y continuaron firmemente en la enseñanza y comunión de los apóstoles. HCH 2,42. No podemos inventar un compañerismo. La comunión de los apóstoles es la comunión de Cristo. Si se es la enseñanza de los apóstoles, es de hecho la enseñanza de Cristo. El error con Tiatira iba a crear su propia enseñanza. Sin embargo, Dios no nos ha encargado inventar, solo recibir. Durante los últimos 20 siglos todo no se puede inventar sino la verdad. Podemos descubrir la verdad de nuestro espíritu, pero nunca podemos inventar ninguna verdad. Vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La venida de un ladrón es una venida sobre, griego, epi, que significa pasar por ti, pero no lo sabes. Muchos hermanos en el pasado han observado correctamente que el ladrón viene a hurtar lo mejor. Así también el Señor robará lo mejor de la tierra. Solo lo mejor estará en su mano. Uno es tomado, y uno es dejado. Mate 24.40a. Por lo tanto él dice, sí, pues, no velas, yo vendrá como un ladrón. 3.3, 3.4. Pero tú tienes unos pocos nombres en Sardis que no contaminaron sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas. Porque son dignos. El Señor presta especial atención a nuestros nombres. Cuando nosotros estemos de pie delante de Dios, estamos revestidos de Cristo, porque Él es nuestro vestido blanco. Pero cuando estamos delante de Cristo en su tribunal, necesitamos vestirnos también de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino es las acciones justas de los santos. Aparte 19.8 Darby. La palabra justicias es plural en número 3.5. El que venciere será así vestido de vestiduras blancas, y de ningún modo borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Aquí no se trata de tener un nombre escrito, sino de una cuestión de tener un nombre confesado. En el momento de la resurrección los ángeles también estarán presentes. Y aquel a quien el Señor confiesa tiene parte en el reino, pero aquel cuyo nombre no es reconocido por el Señor no tiene ninguna porción en el reino. Ahora bien, esto no es una cuestión de eternidad, es una cuestión de reinar con Cristo. Qué patético será tener unos nombres escritos en el libro de vida y sin embargo no confesados. 3.7 a 13 La iglesia en Filadelfia. El nombre Filadelfia es una combinación de dos palabras griegas, filo y adelfos. Filo significa amar, y adelfos significa hermano, y por lo tanto Filadelfia significa amor fraternal. Ahora notará que las palabras del Señor a Filadelfia y a Esmirna son bastante parecidas. De las 7 iglesias, 5 son amonestadas, y solo 2 no reciben reprensión. Estas 2 son Esmirna y Filadelfia. Así como el problema en Esmirna vino del judaísmo y los judíos, lo mismo es con Filadelfia. A la iglesia en Esmirna el Señor dice, vosotros tendréis aflicción. A la iglesia en Filadelfia Él dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba, la hora que ha de venir sobre el mundo entero. A estas 2 iglesias el Señor menciona la corona. A Esmirna le dice, te daré la corona de la vida, y a Filadelfia le dice, retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. Ya que estas 2 iglesias tienen muchas similitudes, se paran en la misma línea, la línea ortodoxa de los apóstoles. Pero aunque la iglesia en Sardis es verdaderamente una restauración, la recuperación no es perfecta. A diferencia de la iglesia de Filadelfia que recibe alabanzas, Sardis recibe reproches. Por lo tanto, sabemos con certeza que Filadelfia es la ciudad elegida por el Señor, porque es una extensión de la ortodoxia línea de los apóstoles.
En el último siglo recién pasado hemos tenido un gran movimiento en la Iglesia que supera a la Reforma, y así Filadelfia nos ha dado a nosotros eso que la Reforma ha fallado a dar. Nosotros agradecemos a Dios, porque el asunto de la Iglesia se resuelve a través del primer movimiento de los hermanos. La posición de los hijos de Dios es casi enteramente restaurada. Sin embargo, la fama del movimiento de los hermanos cae lejos detrás de la Reforma, porque la Reforma irrumpió sobre el mundo con la ayuda de la espada y la pistola, mientras que los hermanos movimiento dependía puramente de la predicación de la palabra de Dios. 1. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Filadelfia, amor fraternal. ¿En qué sentido Dios particularmente alaba a Filadelfia? En su amor fraternal, para la clase intermedia que distinguió al clero del laicado ha sido totalmente abolido. Además, en la iglesia no hay judíos ni gentiles, ni hombres, ni libres, ni siervos. Todos son hermanos. Solo después nuestros ojos estarán abiertos a esto, puede ser posible el amor fraterno. En el mundo, las distinciones son gloriosas, pero en la iglesia, es vergonzoso. La iglesia no se basa en distinciones sino en el amor fraternal. Estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y ninguno abre. Santo es el Señor de la vida, Él mismo es eso santidad, y Él es esa realidad ante Dios, porque Él es la realidad de Dios. La llave de David significa autoridad. Cristo es la finalidad, y todos los problemas están resueltos en Él. No es cuestión de fuerza, ni de publicidad, sino de la apertura de la puerta. 3.8 Conozco tus obras, que tienes un poco de poder. Un pasaje de las Escrituras puede estar asociado con este versículo. ¿Quién ha despreciado el día de las pequeñeces? Zacarías 4.10 No debes despreciar el día de pequeñas cosas, eso es, el día de la reconstrucción del templo. Después de los 70 años de cautiverio, el resto de los judíos regresaron a Jerusalén en debilidad y en grupos. Ellos reconstruyeron el santo templo, sirviendo así como un tipo del movimiento de los hermanos. Muchos de la mayoría judíos quien tenía visto el antiguo templo lloró con la fuerte voz cuando vieron que los cimientos de la casa de Dios estaba establecido, porque ¿cómo podría compararse la gloria de este templo con la gloria del templo de Salomón? Pero Dios habló, por medio del profeta Zacarías, diciendo que no se debe despreciar el día de las pequeñeces. Comparativamente hablando, el testimonio de la iglesia en el mundo es como un día de pequeñas cosas. Y guardaste mi palabra, y no negaste mi nombre. Sobre el lado de la fuerza, el Señor les concede dos cosas: el guardar su palabra y no negar su nombre. Los hermanos se destacan por su conocimiento de la palabra de Dios. Un simple creyente entre ellos parece tener más clara comprensión de las Escrituras que algunos misioneros. Desde 1828 los hermanos han sostenido que ellos pueden solo ser llamados cristianos. Mucha gente insiste en tener nombres denominacionales, pero estos hermanos no tienen otro nombre que cristiano. Que sean llamados por el nombre hermanos, con H mayúscula, para otros es algo que ellos mismos nunca se llamaron. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. En Filadelfia el Señor solo menciona abierta. La gente contiende que si predicas conforme a las Escrituras, todas las puertas se cerrarán. La dificultad más grande para obedecer al Señor es cuando una persona encuentra puertas cerradas. Sin embargo, aquí está, esta extraordinaria promesa: he aquí, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar. 3.9 He aquí, doy de la sinagoga de Satanás, de los que dicen son judíos, y no lo son, mas mienten. He aquí, los haré venir y adorar delante de tus pies, y saber que te he amado. Hay al menos 4 cosas que judaizan el cristianismo, a saber, un sacerdocio intermediario, un código escrito, un templo, y promesas terrenales. Para los que verdaderamente conocen a Dios,
La influencia del judaísmo queda completamente anulado. 3.10 Por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, este se une como copartícipe con vosotros en la tribulación y el reino y paciencia que hay en Jesús. 1,9 La palabra aquí es un sustantivo, no un adjetivo. No es mi palabra paciente, sino la palabra de mi paciencia, es decir, la paciencia del mismo Cristo. Hoy el Señor es paciente con los que le injurian. Su palabra es la palabra de la paciencia. No tiene fama aquí en esta tierra. Es un hombre humilde, el hombre de Nazaret, supuestamente hijo de un carpintero. Mientras lo seguimos, nosotros, se les dice que guarden la palabra de su paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, la hora que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre todos los cristianos saben, es la gran tribulación. Pero antes de la hora de la prueba que viene ya seremos arrebatados. En la Biblia hay dos lugares que hablan de la promesa del rapto. Uno se encuentra en Lucas 21.36 y el otro está en Apocalipsis 3.10. Necesitamos seguir al Señor cuidadosamente, aprendan a andar por el camino de Filadelfia, y pidan al Señor que los libre de todas estas cosas que vienen al mundo. 3.11 Vengo pronto, retén lo que tienes, para que no tomen tu corona. Esta iglesia continuará hasta que el Señor retorne. Retén lo que tienes que tienen los habitantes de Filadelfia, mi palabra, mi nombre. Que nadie tome tu corona en otras iglesias. Se trata de ganar la corona. En Filadelfia, es cuestión de perderlo. Porque el Señor dice, ya tenéis la corona. Solo hay una persona en todo el Nuevo Testamento que supo que él tenía la corona, y ese hombre era Pablo. Y de todas las iglesias, solo Filadelfia sabe que tiene la corona. Ahora bien, dice el Señor, que nadie la quite, por lo que quiso decir, no salgas de Filadelfia y abandones su lugar. 3.12 Al que venciere, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y yo escribiré el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi propio nombre nuevo solo. Como Filadelfia frecuentemente experimentó el ostracismo en su historia, por lo que un día no será excomulgado alguna más. Al ser pilar en el templo de Dios significa ser establecido permanentemente, porque un pilar no puede ser tomado fuera. Filadelfia, como una columna, sostendrá el templo de Dios, que tiene inscritos los tres nombres de Dios, la Nueva Jerusalén y Cristo. El eterno propósito de Dios es después cumplido. Los de Filadelfia satisfacen al Señor, como bien, pertenecen al Señor. 3.13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Recuerda bien que Dios no nos ha dado alternativas para elegir, más bien, Él ha expuesto más claramente ante nosotros el camino de la iglesia. 3.14 A la iglesia en la Odisea. ¿A qué apunta la iglesia en la Odisea? Muchos son incapaces de responder esta pregunta. Algunos pueden intentar sacar lecciones personales de ello, otros pueden tomarlo como representación de la ruinosa situación de la iglesia en general. Pero el Señor está aquí profetizando. 3.14 Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Su nombre es bastante peculiar. Es una combinación de dos palabras griegas, laos, sentido gente o laicado, y odisea, sentido opinión o costumbre. Por lo tanto, la Odisea significa la opinión o la costumbre de la gente. Nosotros podemos ver muy distintivamente que la iglesia se ha caído. Pero lo que vemos en Filadelfia es amor, lo que vemos en Filadelfia es hermanos de religión. Pero aquí todo se ha vuelto común. Si el pueblo de Dios no está de pie firmemente en la posición de Filadelfia, ellos tendrán voluntad de cambio. Sin embargo, nunca cambiarán volviendo a Sardis. En cambio, ellos quieren convertirse en la Odisea. Eso que llega fuera de Roma, Tiatira, es protestantismo. Sardis, eso que llega fuera del protestantismo, es los hermanos, Filadelfia. Y lo que viene afuera de los hermanos se convierte en laico, la Odisea. Un día, cuando los hermanos no se mantengan firmes en la tierra de los hermanos,
recae en la Delpos, hermanos, a los laicos o pueblo. En Sardis, la autoridad está en manos de los pastores. En Filadelfia, la autoridad recae sobre los hermanos. Ahora, sin embargo, en la Odisea no es ni con los hermanos ni con los pastores, sino con los laicos. Esto significa la opinión de la mayoría. En el pueblo te encuentras con la Odisea, en la voluntad del Señor, ves Filadelfia. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Filadelfia y la Odisea son similar en iglesia posición. La diferencia de las mentiras en el hecho es que Filadelfia posee amor. Allí no hay mucha distinción en apariencia, la diferencia entre ellos es que la Odisea es una orgullosa Filadelfia. Solo la Filadelfia caída puede convertirse en la Odisea. Riqueza, ellos mismos son la característica de Filadelfia, alardear de ser rica es la marca registrada de la Odisea. La enfermedad fatal de la Odisea es orgullo. El Señor habla de sí mismo aquí como el Amén, el fiel y verdadero testimonio, y el comienzo de la creación de Dios. Todo lo que el Señor posee mencionado voluntad encuentra su cumplimiento en él. Como a importar de hecho, todo lo que es de Dios se cumplirá en él. El Señor vino al mundo para dar testimonio de la obra de Dios. Él es la cabeza sobre todas las cosas. 15 de enero del 16. Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así que porque eres tibio, y ninguno de los dos, caliente ni frío, yo te vomitaré de mi boca. Sardis posee un nombre de estar vivo y sin embargo está muerto. La Odisea no es ni fría ni caliente. En Efeso es mueve tu candelero de su lugar. Aquí lo tienes, te vomitaré de mi boca. El Señor no tendrá más uso de ella. 3.17 Porque dices, soy rico, y me he enriquecido, y no tiene necesidad de nada, y no sabes que tú eres el desdichado uno y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ellos tienen motivo de orgullo en el plano natural, pero las cosas espirituales deben inhibir la jactancia. Tan pronto como hay jactancia, las cosas espirituales se desvanecen. La palabra miserables es la misma que se encuentra en Romanos 7.24, miserable de mí. El Señor está diciendo, eres espiritualmente miserable como el hombre de Romanos 7. A los ojos del Señor es lamentable. A continuación se dan 3 razones de su miseria y miseria. Ellos están en realidad pobres, desnudo y ciego. 3.18 Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego, para que puedas hacerte rico, y vestiduras blancas, para vestirte a ti mismo, y que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Para tratar con las 3 maldiciones anteriores debes comprar oro, vestiduras blancas, y colirio. A los ojos de Dios, la riqueza de doctrina es inútil. En consecuencia, ellos siguen siendo pobres. El Señor los exhorta a comprar oro refinado a fuego para que puedan ser ricos. En su primera epístola Pedro dice, sometida a prueba vuestra fe, siendo más preciosa que el oro aunque perecedero sea probado por fuego. 1.7 Vestidos blancos se refiere a obras o conducta. La voluntad de Dios es para que sean inmaculados como vestidos de vestiduras blancas, para que puedan caminar siempre delante de Él. El problema aquí no es si hay un vestido de vestir, sino si el vestido es blanco. Y cualquiera que debe beber a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, en nombre de un discípulo, dice el Señor Jesús, de cierto os digo no perderá su recompensa. Mat 10:42. Esta es la vestidura blanca. El Señor desea que la gente haga sus obras con motivo bastante puro. Cuantas muchas actividades están hechas con motivos impuros. El colirio habla de la revelación del Santo Espíritu. Uno solo ve cuando él posee el Santo Espíritu de revelación. También mucho la comprensión de la doctrina puede impedir la revelación del Espíritu Santo. Como muchos están caminando en la ligereza de otra gente, podemos aprender esto antes de Dios, a comprar colirio. 3.19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sean celosos, por tanto, y arrepentíos. Todo lo que se ha dicho antes son palabras de oprobio.
Pero el Señor ahora nos muestra que Él reprende y corrige porque Él ama. No solo individuos necesitan arrepentirse, la iglesia además debe arrepentirse uno. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo. ¿Qué es esta puerta? Allí están dos posibilidades, una es la puerta del corazón. La otra es la puerta de la iglesia. Muchos usan este versículo de las Escrituras para predicar el Evangelio. Ciertamente podemos prestar este versículo para predicar el Evangelio a los pecadores, pero no debemos tomarlo prestado para siempre sin devolverlo a su contexto adecuado. Estrictamente hablando, el Señor está hablando de la puerta de la iglesia. Lo extraño es que el Señor, el cual es la cabeza de la iglesia, ahora está de pie fuera de la puerta de la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La palabra he aquí se dirige a toda la iglesia, pero el mensaje es hablado a individuos. La puerta es la puerta de la iglesia, pero al oír su voz y abrir la puerta vienen los individuos. Nosotros sabemos que la verdad posee dos lados, el subjetivo y el objetivo, experiencia versus verdad. El mayor fracaso de los hermanos es exagerar la verdad objetiva. Entraré a Él, y cenaré con Él, y Él conmigo. Esto implica que el Señor se volverá todas sus verdades objetivas en experiencias subjetivas. 3.21 Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como también yo vencí, y me senté con mi Padre en su trono. Muchas personas consideran que este es el mejor entre todas las promesas dadas a los vencedores de las 7 iglesias. ¿Por qué el vencedor prometió algo tan noble? Porque la edad de la iglesia pronto terminará, y el vencedor está esperando el regreso del Señor. Por eso vemos el trono,